Buenas noches. El tema de hoy tratará de la ley, pero no se asusten. No vamos a repasar ningún código al uso, sino que intentaremos desentrañar el misterio de la ley en sus más sutiles aspectos. Para empezar, diremos que la raíz de justicia es jus, la misma raíz que sirve para componer la palabra joven. Así, podemos discernir que toda ley instituida en la sociedad, desde la más remota antigüedad, era para dirigir el desarrollo y facilitar la correcta evolución del pueblo. De un pueblo joven que aún no sabía lo que tenía que hacer. Habían leyes físicas, leyes emocionales y leyes mentales basadas en la tríada: no harás lo que no debes, no desearás lo que no debes y no pensarás lo que no debes. Hoy en día la ley no tiene gran significado en sí misma, pues los diferentes códigos, en su cargazón impositiva y agobiante, la han recubierto de un cascarón de fórmulas petrificadas. Hoy en día todo está regulado hasta la exasperación. Estamos en un mundo puramente contractual y parece que no hay más valor que el referente a lo puramente exterior. Pero con todo se trampea, porque las leyes laicas a las que estamos sometidos, y no me refiero a España, sino a todo el mundo occidental, tienen la pretensión de abarcar el ámbito moral y de la conciencia, pero naturalmente esto se queda solo en pretensión porque no tienen la fuerza necesaria para construir una ética laica. Esto no existe. Que nuestra decadencia es evidente nos lo dice un eco del Tao Te Ching que voy a intentar leerles de la mejor manera posible. Aumento de prohibiciones, aumento de miseria. Aumento de autoridad, aumento de desórdenes. Aumento de habilidad, aumento de fraude. Aumento de leyes, aumento de crímenes. Para tratar de este tema están con nosotros esta noche Gustavo Villapalos, rector de la Universidad Complutense, especialista en Historia del Derecho. También nos acompaña nuestro habitual Mario Sachs, escritor y cabalista. También Miguel Cruz Hernández, catedrático de Pensamiento Islámico en la Universidad Autónoma, y Mahmoud Sob, ¿lo he pronunciado bien? Bien, bien. Profesor de Lengua y Literatura Árabe en la Universidad Complutense y además escritor. Vamos, Gustavo, ¿esta introducción que he hecho te ha parecido más o menos acertada o un disparate, tú que eres historiador me ha parecido espléndida, porque realmente es lo que sucede, es decir, que vivimos en un mundo pues transido por el derecho, es decir, prácticamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, toda nuestra vida se encuentra sometida pues a una multiplicidad de normas, reglamentos, etcétera, de tal manera que y muchas personas son las que han caracterizado al siglo XX como el de la juridificación de toda la vida humana. Es decir, prácticamente es imposible realizar un acto que no tenga trascendencia jurídica. Y simultáneamente, no curiosamente, sino simultáneamente, pues probablemente nunca ha habido un sentido tan poco interiorizado de la ley. Es decir, que para el pensamiento antiguo, es decir, pues la ley era un poco la ordenación externa pues de esas fuerzas de la naturaleza o de esa función del hombre en la sociedad, pues por ejemplo los pueblos indoeuropeos de la trifuncionalidad. Es decir, era algo que el hombre tenía muy interiorizado, mientras que hoy pues la conciencia del deber de acatamiento de la ley con la proliferación de las leyes, yo creo que es algo que se ha perdido. En la Baja Edad Media los juristas, que eran muy sutiles, inventaron, yo no quiero que se me malinterprete ni mucho menos, un concepto aplicado curiosamente a las leyes fiscales. Es decir, la Alta Edad Media no conoció apenas la práctica impositiva de los impuestos. Empieza con los albores del Estado moderno, antes del Estado moderno, al fin de la Baja Edad Media, y entonces, refiriéndose precisamente a las leyes fiscales, a si se debía pagar o no, los determinados autores de la escolástica empezaron a distinguir entre las leyes ordinarias que obligaban, porque si no, además, uno cometía una culpa incluso moral, y las llamadas leges mere penales, las leyes meramente penales, que obligaban ad culpam, decían, es decir, no obligaban ad culpam, perdón, es decir, no obligaban a la culpa, sino solamente a la pena. Es decir, que si a uno le pescaban, le cogían, es decir, tenía que pagar una pena, pero no era nada injusto ni inmoral el dejar de cumplirlas, ¿no?
Y yo creo que eso pasa hoy, es decir, que la gente, a base de una juridificación tan excesiva de la vida cotidiana, pues ha llegado a la sensación de que, bueno, de que las leyes hay que cumplirlas en la medida en que a uno le pueda pasar algo, pero en la medida en que no le pueda suceder nada, bueno, pues si puede eludirlas, las elude. Mario, tú que eres especialista en el Antiguo Testamento, el planteamiento clásico es el Decálogo. Sí, que como se sabe no es realmente del todo original, está el código de Hammurabi y otros códigos, leyes egipcias que se trasvasan al Antiguo Testamento, pero me parece que es interesante distinguir entre el concepto externo de la ley, que es un bien social, digamos, yo te expliqué antes en off que para mí es un poco como el semáforo, debería ser como el semáforo, por aquí se puede, por aquí no se puede, porque no, un ordenamiento social es también un ordenamiento jurídico y es indispensable un grupo de leyes determinado. Pero después existen leyes internas que responden, como las leyes de la física, a la evolución de un personaje determinado, ¿no es cierto? Si leemos, por ejemplo, la obra de San Juan de la Cruz y la Ascensión al Carmelo, que aparentemente no tiene nada que ver con las leyes, vemos casi verdades parecidas a la del Tao Te Ching, si quieres tener todo en todo, no quieras tener nada en nada, que son leyes absolutamente de la psicología profunda y verdaderas, de una manera casi yo diría heraclitiana, presocrática, para llegar después a ese punto álgido de la ascensión total del Carmelo, en donde San Juan dice, aquí ya no hay camino para el justo, porque él mismo es el camino. Y la palabra justicia en relación a la palabra ley, por supuesto, es obvia. Lo que significa que hay individuos que están por encima de la ley, si ellos mismos se convierten en una ley. Eso está clarísimo. Mientras que el grueso de las leyes estarían dadas para la convivencia cívica y, por supuesto, cuando más se complica esta convivencia cívica, cuando menos confianza tienen los seres humanos en los seres humanos, más leyes se necesita. Lo que tú has leído es una apología, digamos, de la ley oral en contra de la ley escrita. Es decir, si el hombre tiene confianza, no necesita cerrar su casa, no necesita temer al ladrón. Yo recordaba, y con eso acabo mi participación, una frase del Tao Te Ching, precisamente, que es emocionante. Al respecto dice algo así como: desaparecida la armonía consanguínea, el deber familiar se forma. Si aplicamos eso a la sociedad, se podría decir que desaparecida la armonía implícita, que es una idea que practica también Platón, ¿no es cierto?, se crean las leyes. Pero es que eso sería el aspecto exotérico de la ley. Mientras que el aspecto esotérico de la ley es inevitable. Si tú golpeas contra la pared, tienes una reacción a tu acción. Entonces la ley participa también de ese mundo de acción y reacción, la ley natural que se llama, ¿no? Sí, sí. Profesor, su turno. Bueno, me gustaría que hablaran ustedes dos más de la ley islámica, ¿no? Pero en sus fundamentos. ¿Cómo? Bueno, la ley islámica, por el momento en que aparece, es ya cuando el concepto de ley está muy evolucionado. Porque hay que tener en cuenta que no solo operan sobre una tradición judeocristiana, sino que los árabes que muchos no piensan que son árabes, los árabes periféricos, los que están en Palmira, en Talmud, los que están en Gira y en Ghazán, en lo que es el sur hoy del Irak, los de la Nabatea, eso habían estado en contacto con el Imperio Romano y naturalmente el derecho romano había influido con ellos. Entonces ellos ya tienen un concepto evolucionado, pero ese concepto evolucionado está vertebrado por la idea del profeta Mahoma, encerrada en el libro sagrado, en el Alcorán, según la cual la ley es una. La ley es, podemos decir, el principio de la voluntad y de la ciencia divina. Entonces, de ese concepto de ley se va a derivar los preceptos con tres vertientes para los sujetos, para la sociedad única que admite el Islam, que es la Umma, no admite nada más que una sola sociedad, y luego para los objetos que en esa sociedad se van a manejar. Ese es el concepto que hay ahí. Ese concepto, por lo tanto, tiene una tradición
que yo no llamaría semítica, llamaría oriental, porque naturalmente no puedo llamar semitas a los de Mari, a los de Ebla, y allí hay ya preceptos legales que tienen una antigüedad en un caso de 4.000 años y en otro de 5.000 años, y que son preceptos ya determinados. Una de ese tipo, en la cual va naturalmente como un nódulo para ellos principal la tradición semítica. En segundo lugar, elementos que han tomado de una ley evolucionada muy racional, que es la que nosotros llamaríamos propia del derecho romano. Y finalmente, lo que son los preceptos consuetudinarios tradicionales del pueblo árabe. Sobre todos esos elementos está fundamentado, de un lado, el concepto de ley y de otro, el concepto de derecho que manejan los musulmanes y que no es equivalente de nuestro derecho civil más el derecho canónico, como se dice tantas veces, sino que es un derecho unitario, total, para el hombre entero creyente, el musulmán en el que ellos creen. Señor Sob, ¿cómo lo ve? Pues en primer lugar quería decir que el Islam es la religión de la naturaleza. Por lo tanto, toda ley musulmana tiene que ir conforme con las condiciones humanas. Y toda ley que va en contra del ser humano no es una ley aceptada por el Islam. Por eso, el Islam es una religión como síntesis de todas las civilizaciones y religiones antiguas, pero es una religión abierta, flexible. Y la imagen de nuestro profeta en Occidente es un poco mala, porque es que Mahoma era un hombre muy flexible, muy, diría yo, muy dialéctico, que aceptaba muchas normas, muchas costumbres antiguas. Por eso vemos que el Islam se extiende en toda Asia y toda África. Es decir, el musulmán tiene que ir con su impulso natural. Y todo que va contra ese impulso natural le produce, digamos, atadura. Ahora, las leyes musulmanas son también flexibles. De aquí que además de el Corán, que no es un libro cerrado, porque cabe aquí interpretaciones, de aquí, como el profesor Miguel lo sabe muy bien, tenemos varias escuelas de interpretación del Corán, según las circunstancias, según la evolución de la sociedad, según también las condiciones materiales y humanas de cada individuo y cada grupo. Ahora, la religión musulmana es una religión universal, es decir, el Islam ha venido para todo el mundo y no es cada uno que es libre de elegir esa religión. No se debe obligar a nadie a que admita esa religión o que se someta a ella. Ahora, todo hombre que se somete al Islam es musulmán. De aquí que en el Corán Abraham es musulmán, Jesús es musulmán. Sí, sí, está clarísimo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre sea a su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que sea libre, que sea cósmico, que sea cósmico. Ahora, también dentro de las de la tradición musulmana tenemos, además del Corán, tenemos al hadith, es decir, los dichos del profeta. Tenemos también la opinión, es decir, la opinión de los sabios. Tenemos al qiyas, es decir, deducción por analogía. Tenemos el ijma', es decir, que se deben poner de acuerdo la mayor parte de la comunidad musulmana. Y si hay una cosa nueva, es decir, que surge algo nuevo, se debe interpretar y sacar una ley que vaya con la naturaleza de la comunidad o la naturaleza del individuo.
De aquí que cuando ha oído algunos sufíes, pues los sufíes eran precisamente puros musulmanes, porque no querían someterse a ninguna ley exterior. Y como lo ha dicho muy bien, cuanto hay más leyes, quiere decir que va contra la humanidad, porque dejar al hombre libre, yo creo que el hombre desde que nace a imagen de su creador. Muchas gracias. Una cosa que quería preguntar, ahora ya a partir de esta segunda ronda ya todos pueden hablar, interrumpirse con un cierto orden y así seguimos la conversación. Lo que sí me ha llamado la atención, y te lo pregunto a ti, Gustavo, como experto en historia del derecho, es una cosa que la encuentro graciosísima. Los celtas tienen un legislador que se llama Manu. Sí, sí. En la India hay un legislador que se llama Manu. En Egipto hay un Menes. Los indios norteamericanos tienen a un Manitú, o sea, está la raíz esta metida ahí dentro. En Creta está Minos. En Roma hay un Numa, que es Manu al revés. Y bueno, y finalmente Jesús es Emmanuel, o sea, el Manu está metido dentro. ¿Qué significado le das a esto? Bien, yo creo que hay un fondo antiguo, es decir, un fondo antiguo que sería difícil de caracterizar y que se da pues no solo en esas culturas, sino se da entre los iranios, entre los caldeos, etcétera, que vienen a significar con una raíz pues posiblemente de origen indoeuropeo, Sí, pensar. Pensar, sí. Sí, pues vienen a significar el que en definitiva la ley no es sino el reflejo del orden cósmico, es decir, que en definitiva las leyes bajan del cielo, es decir, Manu hace bajar a las leyes del cielo precisamente para imponer el orden dentro del mundo. Hay una cosa muy bonita que a mí me ha llamado mucho la atención entre las distintos mitologías comparadas, en el sentido que tú decías antes, de que efectivamente hay una relación muy estrecha en el pensamiento islámico entre la ley, es decir, la naturaleza. Es decir, casi todas las mitologías tratan de representar al héroe, por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, clarísimamente, en la lucha contra la serpiente Midgar, es decir, el terror del hombre es el terror ante el caos primigenio, ante el caos originario, ¿no? Y precisamente la ley, y por tanto el héroe, en el caso de Gilgamesh y en tantos otros, es decir, es precisamente aquel que acaba con la serpiente Midgar, aquel que acaba con el desorden y logra restablecer ese orden primitivo que ha sido impuesto, primario, originario, que ha sido dado por los dioses. Es decir, el temor mayor y más profundo del hombre es el temor al desorden, al caos. No en balde Platón, y no solo el viejo Platón de la República o el de las leyes, sino el Platón de los primeros diálogos, decía que en lo peor de los diálogos socráticos menores, es decir, decía que lo peor que puede suceder en la vida política es la discordia, porque la idea de concordia y armonía, que por ejemplo él lo heredó probablemente de los pitagóricos, que creían ver en el orden del mundo pues el son de la lira de Apolo, decían que era aquello en definitiva, la armonía musical la unían a la armonía de la sociedad. Ese temor al desorden, a la vuelta al caos, en definitiva, yo creo que ha propiciado el que existan todos esos héroes en las mitologías comparadas que han tratado en última instancia de restablecer el orden. Desde las epopeyas germánicas hasta los poemas primitivos, ese es el sentido del verdadero héroe, el que trata de salvar al mundo del caos, del desorden y restablecer el verdadero orden que ha sido dado por las leyes, por los dioses, en definitiva. Manu, en definitiva, es el que lanza y echa desde el cielo las leyes e impone el orden en este mundo, ¿no? ¿Por qué la raíz común? Yo no sabría decírtelo, es decir, yo no soy muy aficionado a encontrar siempre analogías, es decir, hay etimológicas absolutamente radicales en todas las lenguas, porque aunque hay unos troncos comunes muy importantes, no es menos cierto que a veces, pues naturalmente, provienen esas expresiones de troncos diferentes. Pero el fondo antiguo, un fondo antiguo que yo no podría ahora mismo definir, puesto que proceden de culturas diferentes, establece pues un conjunto de símbolos, de mitos, de ideas
muy parecido en todos los pueblos de la antigüedad. Tú dijiste al comienzo del programa que todavía no hay una ética laica. No. Y yo creo que es una pregunta crucial en la historia del pensamiento occidental y quién sabe si no dilucidada trágicamente en la obra de Dostoyevsky, porque en un momento dado Dostoyevsky se plantea en uno de sus libros: si Dios no existe, todo está permitido, que es un dilema enorme realmente de la conciencia cristiana en el siglo XIX, porque efectivamente no existe una ética solamente a medida humana. La ley, para ser válida, tiene que ser reflejo de la ley cósmica, pero lo que sí es evidente es que esas leyes tienen una dosis exotérica, una dosis externa que tiene que ver con el ordenamiento jurídico social, y una dosis interna que tiene que ver con la evolución del individuo. Por ejemplo, los grandes problemas que tuvo Jesús en su época con el Sanedrín, que representaba la ley judía, pero también con el poder romano, que representaba la ley del ocupante en una tierra, o los problemas que tuvo Mansur al-Hajj, que mencionamos, o los problemas que tuvo Santa Teresa en el contexto de la Iglesia, o que tuvieron otros tantos místicos, proviene del enfrentamiento de esa ley interna que es evolutiva y que quiere cada vez más evolución, y del consenso social que fosiliza la ley exterior, que en principio puede ser un reflejo de la ley divina, pero después que por comodidad se convierte en lugares comunes. Fíjate que tú dijiste antes en latín la palabra lege, de legere, ¿no es cierto? La ley está muy ligada a la palabra escrita. Entonces, si la ley está ligada a la palabra escrita, toda interpretación oral puede ir más allá o más acá de la ley. Y el que se va demasiado y va siguiendo un camino es censurado por aquel que se queda en la interpretación ya establecida, ¿no? Y justamente eso es lo que dice San Pablo al relacionar la ley, la vieja Torá, con lo escrito, y el espíritu con lo polar de la letra. Si hay algo que es el espíritu, es, como diría yo, el vino de la uva, ¿no es cierto? Es la quinta esencia. Pero esa polaridad solo es posible cuando la sociedad satura su campo interno de leyes y el hombre es cada vez menos libre. Pero a su vez, y esta es la dialéctica histórica, ese que dice hay un campo espiritual superior a la ley, funda otra nueva ley. Por ejemplo, la interpretación que hace la Reforma Protestante, la crítica que hace la Reforma Protestante a la simonía vaticana, a las prebendas, es una crítica legal. Dice, ustedes dicen una cosa y hacen otra, eso no es legal. Pero a su vez ellos se convierten en fundamentalistas de otro nuevo sistema de pensamiento. Y parecería que esa es la historia, una continua reinterpretación pero de nunca las había leyes. sido laica, Mario. ¿Perdona? Nunca había sido claro. laica, que sea exotérica, no quiere decir. Y ahora parece que tenemos que vivir una especie de moral laica que no sabemos quién se ha sacado de la manga y que Por es una supuesto, estupidez, porque pero no existe. el problema el problema de la ley laica viene en cierto modo con Rousseau, me parece a mí, que plantea el tema en términos de contrato social. Si toda la ley es solamente un contrato social y él está obsesionado por cosas metafísicas, entonces no hay más allá. Y a partir de ahí, si tú observas a partir de la enciclopedia, que se ve todo en términos humanistas, entre comillas, el proyecto humano optimista, como se quiera, está abocado al fracaso, por lo menos está abocado al fracaso ecológico, porque todo se puede explotar. Si el hombre es el dueño de todo, todo se puede explotar, inclusive el hombre. Hay una muy interesante reflexión de Rousseau, en la cual él se vio en el dilema de explicar, es decir, si existe o no existe contradicción entre la ley y la libertad. Es decir, el reino de la ley no es el de la libertad, el de la libertad no es el de la ley. Bueno, una idea muy recurrente ya está en el Nuevo Testamento, precisamente. Es decir, decías tú antes que efectivamente toda persona que quiere abolir la ley acaba estableciendo una nueva ley. En el Evangelio hay reiteradas expresiones del propio Jesucristo, y dice, pero yo os digo, es decir, naturalmente se refiere a la ley y a lo que está por encima de la ley, que es su propia palabra, que es la nueva ley. Es decir, la ley antigua, Moisés y los profetas dicen, pero yo os digo. Es decir, está estableciendo efectivamente una ley. No es su yo. No es su yo. Sí, sí, pero yo os digo, yo creo que no es el yo, como no es cuando Mahoma no habla, no es su yo el que habla, es un solo yo. No, lo que quiero decir con ello es que el pero yo os digo significa
que él está aboliendo la ley antigua y estableciendo... No, eso lo hace, perdóname, eso lo hace Pablo, no lo hace Jesús. Bueno, el texto evangélico lo que dice textualmente: os fue dicho, no matarás. Mas yo digo, el que llamase raca a su hermano, reo es de delito. ¿Sabéis que os fue dicho, no cometerá adulterio? Mas yo os digo que aquel que mirase, etcétera, ¿no? Eso, o sea, pero es una acentuación de la ley. Es una acentuación, pero no es una abolición tajante, pues la abolición tajante es la de, evidentemente, la de los textos paulinos. Sí. Tampoco es una abolición, es un divorcio entre el texto escrito y la tradición oral. Si nosotros vemos a San Pablo dentro de la tradición oral que tú mencionaste para el mundo musulmán, que también existe en el mundo hebreo, hay una continua adaptación. Lo que pasa es que Pablo hablaba para tres públicos distintos. Hablaba para los judíos, hablaba latín y hablaba griego, que son tres culturas que en él se superponen. Y hasta que no se entiende bien qué dice, a quién dice y cómo lo dice, es muy difícil de entender. Por ejemplo, una cosa que me gustaría aclarar y que no sé si tú sabes. A propósito de Mansur al-Haj, cuando dijimos que fue crucificado por decir yo soy la ley. Sí. La verdad. Sí. Yo Bueno, soy pero la verdad. la palabra, Dios, porque pero al-Haq, la raíz al-Haq era Dios. Sí. Pero, La verdad en mayúscula. pero si vas a la etimología de la palabra haq, que también existe en hebreo, hok es ley, es lo que está grabado, digamos, es lo que está grabado en la naturaleza misma de las cosas. El verbo ley en hebreo, la ley jurídica, no la Torá, es lo que está grabado debajo de la piedra. Y piensa qué profundidad tiene eso, que el código genético es una ley. Sí. Y está grabado en las células. Ahora bien, y aquí este es un tema apasionante, porque el código genético nos conforma como tales. Ahora, el código genético no dice cómo debo mover mi mano. Entonces hay un juego entre sujeción del código y libertad sobre el código. Cuando más armonía hay entre lo que es libre y lo que es sujeto, más armónico es un ser. Sí, y eso... Perdona la digresión, es que antes se me ha ido con la postilla que yo hacía a lo que tú decías del Nuevo Testamento y de San Pablo. Yo lo que trataba en relación con lo que dices es de explicar que Rousseau, que es quizá de donde parte precisamente esa moral, de la naturaleza. Bueno, pero él trata de conciliar y hace un sofisma magistral que ha pasado con carácter definitivo a la historia del pensamiento. Él dice, el hombre nace libre, es decir, en estado de naturaleza. Y además es bueno, esencialmente bueno, en estado de naturaleza. Lo pervierte el estado de sociedad. En el Emilio, él nos había mostrado pues su ideal educativo de la persona que no es imbuida de determinadas convicciones ni determinadas creencias, que se desarrolla libremente apartado del resto de la comunidad, etcétera. Y el hombre bueno frente al que es un mito también muy del siglo XVIII, el mito del buen salvaje, que llevó bueno, a tantos, especialmente los autores ingleses, a la cárcel. El autor del Robinson es poco conocido porque es poco conocido que acabó en la cárcel porque la idea, la exaltación del hombre bueno en estado de naturaleza se consideró que era un atentado contra la monarquía absoluta. Los ingleses no han acertado mucho en esto de escribir estas cosas. Que es un plagio de Abentofail, ¿no? Sí, efectivamente, cuando quisieron escribir un libro como el Robinson, que era un libro de aventuras, acabó, el autor creía que iba a ser una utopía contra el Estado, ha acabado convertido en un libro para niños. Mientras que los que han querido escribir libros para niños, como Lewis Carroll, por ejemplo, es que el Estado con su es una Alicia cosa para niños. En el País de las Maravillas... ¿Tú crees que los hombres libres necesitan Estado? No, me refería, concluyo con el argumento de Rousseau. Rousseau se encuentra con esta disyuntiva. ¿Cómo puedo obedecer a la ley? Es decir, ¿cómo puedo obedecer a una voluntad ajena que se me impone coactivamente y al mismo tiempo seguir siendo libre? Y entonces él imagina, naturalmente, bueno, pues ese fantástico momento, que es un momento mítico y que tiene algo también de místico, porque él no dice que esté en la historia, sino que ha estado siempre de alguna manera y perdura, es decir, en el cual todos nos ponemos de acuerdo para establecer ese pacto de sujeción. Bueno, no es un pacto de sujeción, es un pacto social. En Hobbes sí es un pacto de sujeción al leviatán estatal, en Rousseau no, es un pacto de contrato, es decir, hacemos un contrato y establecemos unos poderes para respetarnos todos unos a otros. Y establecemos además el Parlamento, de ahí la idea de la soberanía del Parlamento y de la voluntad general, que representa a la voluntad general. Los parlamentos hacen leyes, pero como la ley no es sino esa expresión de la voluntad general
que es la voluntad de todos, y a base de ser la voluntad de todos no es la voluntad de nadie, pero en la que todos místicamente participamos, al obedecer a la ley nos estamos obedeciendo a nosotros mismos, puesto que estamos obedeciendo a la ley, a la voluntad general, que no es una suma de voluntades, sino que es una especie de realidad que él no explica, es una realidad mística, de tal manera que no hay tensión entre libertad y obediencia a la ley, porque al obedecer a la ley nos obedecemos a nosotros. Sof, querías hablar. Yo lo que quería decir que hay que buscar un cierto equilibrio entre la libertad de uno y, digamos, la libertad colectiva. Y cuando interviene la ley, cuando el individuo trata de, digamos, pasarse, es cuando interviene la ley. Ahora, mientras tanto, yo creo que la ley no tiene que intervenir. Por lo tanto, el hombre tiene que ser libre, natural. Y como hemos estado hablando del sentido etimológico de la palabra, quiere decir el pensamiento y la conciencia y la conducta humana, hace al hombre que actúe de una manera humana, una manera, diría yo, legal, hasta el límite de donde interviene ahora la libertad de los demás. Es cuando debe intervenir la ley. Por lo tanto, en el Islam, las relaciones entre el creado y el creador son directas, y no debe haber intermediarios. El musulmán que cree en su Dios tiene que actuar según su conciencia. Y nadie tiene que intervenir en sus actuaciones a menos que haga un escándalo público. Mientras no lo haga, nadie tiene que intervenir. Y hay, ahora no voy a citarles muchos ejemplos en la historia del Mahoma, cuando le venía uno a decirle que había cometido tal error o tal error, decía, ¿y había 4 testigos? No, ¿por qué me lo cuentas? Es decir, que tú, con tu conciencia y con tu ya Dios, tienes bastante. Sí. tienes bastante. Sin embargo, ahí yo encuentro muchos elementos de coincidencia entre el Islam, el pensamiento hebreo y el propio cristianismo. Es decir, García Pelayo, el anterior presidente del Tribunal Constitucional, tiene un muy interesante ensayo que publicó en uno de los primeros números de la nueva etapa de la revista de Occidente, que se llama Las culturas del libro, en el cual él explica las analogías profundas de todas aquellas culturas que han tenido como base un libro, sea el Alcorán o sea sí, pero hay que tener en cuenta la Biblia, también decir, la sea el evolución Nuevo de la Testamento. historia. Es decir, la evolución de la historia. Como sabemos, el Islam es la última religión. Por lo tanto, las circunstancias históricas, económicas, sociales, ya han ido avanzando. El Islam refleja este cambio. Y el Islam deja también abierto para ir interpretando según el cambio de la vida, porque hoy no es ayer ni es mañana. Ojalá fuera verdad eso de todas las religiones. El ser humano tiene tanta libertad y tanta inteligencia para poder interpretar cada ley, que tiene que ser flexible según las circunstancias. Y incluso para las oraciones hay flexibilidad en el Islam. Para hacer Ramadán hay mucha flexibilidad. Para todo deja al hombre que él actúe según su conciencia y según sus circunstancias. Bueno, eso se da, yo creo. Por lo tanto, no es estático y no es una dogma cerrada, es una creencia abierta. Y dinámica. Quería comentar una cosa interesante que me parece que en la historia de las ideas, bueno, el único que ha trabajado quizá en ese campo es Max Lujan, cuando escribió La Galaxia de Gutenberg, y decía que la imprenta realmente cambió muchísimo el sistema de transmisión de conocimiento. Hablaba nuestro compañero de la tradición oral. Las religiones del libro, en cierto modo, tenían un acompañamiento oral que iba ajustando las homilías de los obispos, los discursos religiosos a las circunstancias, y por lo tanto se mantenía viva eso. Pero cuando nace la imprenta, nace la introspección, porque cada uno tiene su libro y puede separarse del contexto. De cierto modo podemos decir que Rousseau es producto del Renacimiento y de la imprenta. El caminante solitario se lleva el libro consigo.
Entonces, quien lee no necesita un intérprete o alguien que le diga, y eso va rompiendo lentamente las generaciones. Ese sería quizá el conflicto ético que también tiene su solución. Yo soy un rusoniano a muerte, porque creo que en Rousseau se dan tanto las... Yo no, porque creo que el inicio, es decir, del totalitarismo, Galvano de la Volpe, un italiano muy interesante, que yo creo que infortunadamente pues practicó el paleomarxismo durante bastantes años, yo creo que hoy tendría una actitud bastante distinta. Tiene un muy interesante libro sobre Rousseau y Marx, en el cual él llega a la conclusión que la reflexión que concluye en el manifiesto se inicia en Rousseau. Es decir, hay una línea, es decir, directa, es decir, eso de que la voluntad del todo es la voluntad de todos, es decir, comienza en Rousseau con la teoría de la voluntad general y acaba en una... Sí, hay el Rousseau del discurso sobre el origen de las desigualdades y hay el Rousseau del contrato social. Y el del Emilio que tú mencionaste. Y el del Emilio, pero bueno, y otros Rousseau, pero sí, el de los discursos, por ejemplo, pero si quitamos quizá el Emilio, que él también consideraba un cierto texto anárquico, libertario, él mismo consideraba un cierto pecadillo, el propio Emilio. Es decir, la verdad es que si Rousseau probablemente nunca pudo prever las consecuencias que la historia del pensamiento político iban a tener sus tesis, pero es muy cierto que la tesis contractual y la tesis de que la voluntad, esa impostación de la voluntad individual por la voluntad del todo, es decir, que Sabater con mucha gracia, y yo creo que con ese sentido sintético que le caracteriza, ha dicho que la voz y la voluntad del todo es la voluntad de todos, es decir, esa impostación del todo por el todo empieza en Rousseau y acaba realmente en los pensadores totalitarios en el 19. Pero tú no crees, por ejemplo, que eso ha existido en todas las grandes religiones, que se han extendido en cierto modo por la fuerza, incluyendo la religión católica o el Islam, que ha avanzado. Una cosa es esa libertad de la que hablé y otra cosa es la religión de Estado, que aquí en España, por ejemplo, es cierto que el Islam era la religión de todo el mundo, pero judíos y cristianos en los reinos musulmanes estaban sometidos al Islam, estaban beneficiados por ser religiones del libro. Porque el Islam tenía que pagar impuestos. Acepta y respeta. Perdón, tenía que pagar impuestos. El quinto de la comunidad. Claro, eran los dimis, eran los dimis del libro. No es lo mismo. Si hubieran sido musulmanes no pagaban ese impuesto. No pagaban el impuesto de capitación, pero en cambio tenían que pagar el de la comunidad, el quinto. Tenían que pagar el azaque y el yunga. Aquí hay un conflicto básico que es entre la ley social y la ley individual. Es cierto que la sociedad para mantenerse necesita un consenso que tiende en sus momentos peores al absolutismo y en sus momentos mejores a la concordancia. Pero después es cierto que los grandes hombres de la humanidad, incluyendo Rousseau, son periféricos. Están en contradicción con su época. El primer periodo de la época de Mahoma, los problemas que tenía con la sociedad de la época. Porque todo creador... Es un cambio radical. Y bueno, eso radical quiere decir que los individuos, iluminados, o los que, digamos, yo no lo veo como un emergente, como una especie de rayo que sale de la misma sociedad y dice, señores, como una célula que va generando a otra y que en un punto determinado se encuentra el creador viendo el pasado y el futuro y dice, hay que ver esta nueva sociedad. Es conflictivo en su época. Es conflictivo Heráclito, es conflictivo, todos los grandes pensadores son conflictivos. Y por supuesto yo los descargo a Rousseau, descargo a Jesús y al mismo Mahoma de lo que se hizo en su nombre. Claro. Sin ninguna duda, no me cabe la menor duda de que esos grandes hombres, como los grandes artistas... Pero una cosa es descargarle de lo que se hizo en su nombre y otra cosa es descargarle de las consecuencias que lógicamente y paso por paso se derivaban de su pensamiento. Pero dime tú, ¿qué pensador? Es que hay tres Einstein, cosas, por ejemplo... Hay tres cosas que hemos ido mezclando. Claro. Hemos ido mezclando el concepto de ley por un lado, pero que tienen que ver las tres cosas entre sí. El concepto de mito que salió y se nos ha perdido por otro lado. Y luego este tercer concepto que hay ahí. Claro, hay que relacionarlo en este caso con el libro. Claro, tenemos una especie de deformación por la cual nosotros consideramos solo como libro a la Torá, a
El Corán y el los Nuevo Evangelios. Testamento y el Alcorán. Pero naturalmente hay otros, indudablemente, y ahí están los escritos atribuidos a Zaratustra, por ejemplo, o los escritos indios más primitivos, etcétera, etcétera, por no irme a cosas muy lejanas como los textos de las pirámides, que son la parte más antigua del libro de los muertos. Entonces el libro ya es una concreción sobre otra realidad anterior. Esa realidad anterior hay hombres y explicaciones sobre los hombres. Como se ha dicho antes muy bien, indudablemente el hombre ha tenido pánico al caos y entonces ha buscado explicarlo. ¿Cómo? Por el mito. Esto está en un famoso texto de Platón en el que dice, porque por el asombro del Taiteios, del Teteto, por el asombro llegaron los hombres a pensar, o a filosofar se traduce, pero él quiere decir a pensar, buscando explicaciones sobre las cosas. Y primero recurrieron a los mitos, porque los mitos obligan a pensar. Entonces salen esas concreciones míticas, y de las concreciones míticas tiene que haber en ello una referencia al hombre. Ese hombre era el héroe que tienen muchos de los mitos. Sobre ese primer estadio es sobre el que va a surgir la ley. La ley recogiendo preceptos concretos. Nosotros creemos que los preceptos se derivan de la ley porque los encontramos así escritos, pero los preceptos son anteriores a la ley, como aparece en los archivos babilónicos y los más antiguos, en Mari. Los de Mari están casi todos publicados y están allí los preceptos previamente, antes que se hayan organizado. Entonces la ley es ya una cosa superior al mito, una segunda racionalización. Y luego queda en tercer lugar ya el hombre que se da cuenta que todo eso ha sido hecho hipotéticamente para el hombre, por lo menos como partícula de la humanidad, pero que sin embargo le está presionando a él. Y entonces cada uno que tiene plena conciencia de ello se levanta. Entonces al levantarse hay unos que están en el ámbito, todos están en el ámbito social, pero uno en el ámbito que llamamos religioso o más religioso, en el ámbito del pensamiento, sobre todo por el tipo de sociedades en que han surgido. Indudablemente, si yo concibo a un Moisés como lo concebían la escuela farisea, que era la mejor. La gente cree que los fariseos eran muy malos, como cree que los sofistas son muy malos. Los sofistas fueron necesarios, los fariseos eran una escuela mucho mejor que otras que había en aquel momento. Si nosotros creemos que el Moisés es eso, pero naturalmente no, el Moisés histórico es otro, y naturalmente Jesús de Nazaret histórico es otro, muy distinto, ¿no? Y la elaboración por el grupo de Jerusalén, por Pedro y las columnas de la iglesia, que dicen una carta bastante enfurecido San Pablo, o la otra interpretación, la interpretación paulina, con un elemento fundamental para la ley, que es en el momento en que él separa claramente las dos sociedades, porque está hablando a los del imperio, y al hablar a los del imperio, pues él tiene que separar las dos leyes. A los judíos no les puede separar las dos leyes, pero a los del imperio tiene que hacerlo forzosamente. Entonces San Pablo viene en una concreción. ¿Hasta dónde esos elementos se han instalado unos, los elementos antiguos, los elementos de todas las tradiciones que fueron manejadas por los redactores, los sucesivos redactores del Pentateuco, ¿no? ¿Hasta dónde son responsables aquellos? Supongamos que nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y por el otro lado Jesús de Nazaret y San Pablo, ¿no? ¿Son responsables de qué? Dice? Son responsables de todas las consecuencias posteriores, y el propio Mahoma. Yo creo que en eso no se equivocó Rousseau al decir que la sociedad en cierto modo echa a perder las mejores ideas simplemente porque apunta, y esto es un criterio muy personal, al mínimo común denominador, por una cuestión de economía energética, ¿no? Me gustaría contar una pequeña anécdota, si es posible, insistiendo nuevamente en esta dialéctica que yo veo entre lo exotérico social y lo esotérico y lo individual, que me parece que se da a lo largo de los siglos, y de pronto sale de dentro de una sociedad un ser que la quiere renovar y renueva a partir de lo esotérico, lo exotérico que nuevamente
encarna, ¿no? Y es que nada mejor que entender el misterio de la ley en términos físicos que hablar de la teoría de la ley de la gravedad, que así se llama, la ley de la gravedad. Entonces, discutiendo con un colega la ley de la gravedad de Newton, Goethe irónicamente decía: el señor Newton nos explica que la ley de la gravedad se visibiliza, se hace patente cuando una manzana cae del árbol a tierra, pero lo que no nos dice es cómo llegó allí. Entonces a mí me parece interesante, porque ese llegó allí es Mansur al-Hajj, es Rumi, es el mismo Mahoma en su primer periodo, es Jesús, es aquel que rompe la ley de la época y que asciende hasta una nueva conciencia legal, funda algo nuevo, que después se envejecerá, indudablemente es así, ese es el proceso dialéctico. Más aún, aquello que creen descubrir no está adelante sino está atrás, dicen que estos se han olvidado de cómo eran las cosas. Y fíjate qué interesante otra vez lo de Newton y Goethe. Como poeta y como pensador, Goethe estaba naturalmente interesado en la ascensión y en el mundo natural, pero en el mundo natural lo sano y pleno. En cambio, Newton estaba preocupado por la caída de los cuerpos, que en el fondo es un problema que se puede comparar al del pecado, ¿no? La caída de los cuerpos. Bueno, yo quiero romper una lanza en favor de Newton. Es la decir, caída de los graves. que naturalmente... Comprenderás que es una humorada. No, por descontado. Por descontado, pero... Newton tiene un tratado de astrología que los físicos no citan nunca. O sea que hasta el propio Newton se dedicó a cosas... O sea que había un Newton interno y un Newton externo. Como había un Rousseau interno. O lo hicieron posteriormente, cuando no convenía sacar estos temas a la luz. No, yo lo que decía al hilo de tu reflexión es que se ha ido produciendo un acercamiento entre el concepto de ley física y el concepto jurídico de ley, que la ley, bueno, pues es cuando es el precepto que ya se recoge por escrito, hasta el extremo que la definición clásica del derecho romano precisamente de la ley es aquella que recoge lo que dice quod scripto sancit quod vult, es decir, la que recoge lo que quiere por escrito, prohibiendo o mandando, es decir, ordenando o prohibiendo. Es decir, y ya la idea de que la ley es algo escrito, es decir, está muy presente desde los orígenes en el derecho romano. Y ha habido un paralelismo siempre, especialmente en el siglo XX se ha planteado, entre las leyes de la naturaleza, las leyes físico-naturales, y las llamadas leyes de las ciencias del espíritu, y concretamente las leyes en sentido jurídico. Es decir, tradicionalmente la ley de la gravedad, pues naturalmente decía que los graves tienden a caer, en definitiva, hacia abajo inexorablemente, salvo que haya naturalmente una causa que se interponga, inexorablemente, y por lo tanto pues con un alcance absoluto, mientras que lo característico de la ley jurídica era la posibilidad de vulnerarla. Es decir, a pesar de que los juristas nos hemos esforzado de caer y que no se note. Exactamente, en destacar un carácter de la ley que es la inviolabilidad. Es decir, que Stammler insistía mucho en la inviolabilidad de la ley, pero lo cierto es que la ley unas veces se cumple y otras veces no se cumple. Pues bien, ha habido un acercamiento en el siglo XX muy importante, porque ya casi nadie da un carácter absoluto e incondicionado. Los principios de relatividad e indeterminación les han dado a las leyes físico-naturales un carácter de un valor estadístico, y al revés, a las leyes sociales, a las leyes de las ciencias sociales y por lo tanto a la ley jurídica también, le han dado, se ha ido acercando, dándole también un carácter incluso más absoluto. Hoy hay quien sostiene que la ley, naturalmente es un argumento un poco sofístico también, no es un deber ser lógico, es decir, la ley no dice el ciudadano debe hacer esto o debe no hacer aquello, sino que la ley dice el ciudadano puede hacer A, B o C, si hace A sucederá B, si hace B sucederá C, si hace C sucederá D, de tal manera que en ese sentido la ley sería inviolable, es decir, porque haga lo que haga el ciudadano, la ley en definitiva no establece deberes en esa disociación de la ética con el derecho, sino que establece posibilidades, conductas posibles. Y dependiendo de cuál sea la conducta, le asocia una determinada sanción. De tal manera que por esa vía llegaríamos a la conclusión de que la ley es inviolable. Ahí es donde se divorcia la ley ética espiritual de la ley ética social, porque si solamente hay sanción,
en el Islam o en la tradición judía o en la tradición cristiana se supone que la ley ética también tiene su premio, ¿no? ¿Cuál es? Una mayor aproximación del ser evolucionado, del ser espiritual, hacia un orden cósmico, divino, etcétera. Pero fíjate que una cosa que no mencionamos aquí es muy interesante. No recuerdo en qué diálogo platónico, no sé si en las leyes, Platón dice: el bien siempre tiene preeminencia sobre el mal. Por ejemplo, si unos ladrones, ¿te acuerdas una escena muy clásica?, se ponen de acuerdo para ir a robar a un tercero a una casa, primero se tienen que poner de acuerdo que no se van a robar entre sí. O sea, van a cometer un acto malo, pero ellos están actuando a partir del bien. Eso es fundamental desde el punto de vista de la sociología de la ley. Es decir, un grupo humano se pone de acuerdo sobre una cosa interna y lo de afuera es otra cosa. Pero individualmente, insisto, y me parece que es muy interesante esto, el fuera de la ley no necesariamente está cometiendo, me refiero en el campo espiritual sobre todo, no necesariamente está cometiendo un error, ni aquel que cree estar cumpliendo la ley está haciendo algo exacto. No, bueno, siempre es así. Eso los filósofos del derecho lo recogieron en un apotegma de que no todo lo ilícito es injusto, no todo lo injusto es ilícito. Ahora, a mí sí me gustaría destacar una cosa, porque no se ha dicho todavía, y tú has hablado, quizá eso que tú has dicho es válido para la ley en su sentido técnico, es decir, en el sentido técnico formal que hoy le damos a la palabra ley o a la palabra norma, si se prefiere, es decir, pero en sus orígenes yo quizá sea todavía un poco crédulo. Es decir, yo creo que no, porque lo digo un poco en broma, porque obviamente pues los resultados de la antropología cultural, política, etcétera, nos ofrecen una imagen del derecho y de la génesis del derecho muy distinta de la que Fraser, por ejemplo, pues nos podía dar hace muchos años, ¿no? Fraser sí que era crédulo porque creía todo aquello que le contaban los que desembarcaban en cualquier puerto inglés. En los orígenes del derecho, por lo menos en el derecho romano, el que yo mejor conozco, y en general en los derechos indoeuropeos, la ley sí que aparece siempre asociada directamente a la religión. Y concretamente, en casi todos los pueblos antiguos, aparece asociada al culto a los muertos, al culto a los antepasados. Es decir, ¿cuál es la explicación que una obra clásica? Algunos pueden decir que, bueno, que más que centenaria, ciertamente, pero nadie ha manejado los textos clásicos como él. Me estoy refiriendo a la Ciudad Antigua de Fistel, es decir, uno de los grandes clásicos, es decir, que manejó al pensamiento antiguo, a los pensadores antiguos probablemente como nadie. Es decir, ¿qué es lo que, cómo explica él, por ejemplo, la aparición de las instituciones jurídicas en un pueblo primitivo, un pueblo fundamentalmente pues pastoril, patriarcal, como eran el pueblo romano primitivo en la época arcaica, antes de que se pudieran llamar romanos? Es decir, ¿qué es lo que hace aparecer, por ejemplo, la primera formulación jurídica de un derecho que para él es el de la propiedad? Bueno, pues la necesidad, precisamente, de evitar la contaminación del culto a los antepasados. En casi todos los pueblos antiguos, el culto a los muertos, a los que hay que aplacar y a los que hay que calmar, exige el que no esté contaminado ese culto a los antepasados, a los muertos de la familia, por la impureza de una persona que no tiene una vinculación consanguínea, es decir, con la propia familia. Es decir, el culto a los muertos es algo de la propia familia. Si alguien de fuera del círculo familiar entra, contamina naturalmente con su impureza, y la contaminación provoca la cólera del muerto. Por eso, precisamente, él explica muy bien cómo en el siglo VII, VIII con el siglo VII, lo explico bien, VIII antes de Cristo, es decir, por ejemplo, es decir, a los muertos se les entierra, es decir, en un determinado lugar en el cual hay un fuego permanente que se aprovecha naturalmente en una sociedad primitiva para hacer la comida, de tal manera que el término lar, los lares, son al mismo tiempo los dioses familiares como los penates, es decir, son los muertos, y al mismo tiempo es el fuego del hogar, y en esa acepción ha quedado todavía en nuestra lengua castellana, es el lar. ¿Qué es lo que hay que hacer para que precisamente ahí donde gira, en torno a lo que gira la vida doméstica, que es el culto a los muertos y la cocina, es decir, la vida familiar, para que no se contamine con la impureza, pues empiezan a aparecer los mojones que acotan el territorio donde se encuentra la casa? Y precisamente por eso la propiedad aparece ni más ni menos como la necesidad
de crear un espacio dentro del cual nadie ajeno al círculo familiar pueda entrar porque contaminaría de impureza el culto a los antepasados. El matrimonio romano, por ejemplo, ¿por qué la mujer se integra absolutamente en la familia del marido y hay casi un ritual primitivo de desnaturalización de la propia familia? Porque si no fuera así, estaría contaminando de impureza el culto a los antepasados de la familia del marido en la que se integra. Se hace una ficción jurídica, aquí aparece otra ficción sobre la que se sustenta el derecho de familia romano, es decir, y la mujer pasa a ser miembro de la familia del marido y por lo tanto puede formar parte, puede ser un elemento esencial en el culto a los muertos, en el culto a los antepasados. La sed del muerto, bueno, en definitiva, es decir, él va en una trayectoria apasionante, es decir, y naturalmente a veces quizá no excesivamente rigurosa, pero en general, la visión general es sumamente interesante, cómo en definitiva el derecho, desde la propiedad hasta la sucesión, pasando por el derecho de familia o por los derechos reales, tiene que ver con el culto a los antepasados. Eso nos hace pensar quién hace la ley, es decir, qué clase social hace la ley. Y si hay una clase social determinada que hace leyes para favorecer sus intereses. Por lo tanto, volvemos a lo que ha mencionado al principio, de que el Estado laico no tiene ética, algo así, ¿no? No, que no puede, que ha desacralizado de alguna manera la ley y quiere hacer una ética laica, y que eso no lo puede hacer porque no tiene esas energías, como para hacer, no tiene esa fuerza natural, no, es un invento. Pues, aquí cada casa... Entonces las leyes, perdóname, no las hacía el Estado. Es que tenemos que el Estado es una invención muy moderna, una invención del Renacimiento. Y entonces las leyes estaban hechas por los grupos sociales, que era la realidad que había, era el tipo de sociedad. Ahora, la clase dominante es la que impone sus leyes. Eso también nos lleva... Yo creo que depende del tipo de sociedades. En las sociedades primitivas hay una creación espontánea en la que el derecho va fluyendo sin conciencia de su creación técnica del seno de la propia sociedad, más bien como repetición de actos, es decir, el derecho vale más cuanto más antiguo y cuanto más repetido es. Todavía un proverbio alemán de la Edad Media habla permanentemente del Gutes altes Recht, el buen y viejo derecho. El derecho cuanto más viejo es, más repetido, mejor es. No hay un creador, diríamos, artificial, un parlamento, un órgano técnico que cree las leyes. No hay un legislador que se ponga, diríamos, desde fuera de la sociedad a ordenarla, sino que el derecho es una creación espontánea que fluye con la propia sociedad, tiene el prestigio del antiguo, es bueno porque es viejo y al mismo tiempo porque es aceptado por toda la comunidad, no requiere expertos conocedores del derecho. El derecho primitivo no requiere de los juristas. Ese proverbio alemán al que me refería dice precisamente, muy graciosamente, que die Juristen dice sind böse Christen, es decir, los juristas son malos cristianos, porque los juristas lo que quieren es imponer leyes. En definitiva, frente a ese saber común de las tradiciones comunitarias, el jurista en la Baja Edad Media, es decir, que quiere imponer de nuevo el derecho romano, lo que quiere es imponer leyes que son desconocidas para el resto de la sociedad. Y hay otras sociedades en las cuales la creación del derecho naturalmente es una creación, las sociedades modernas, es una creación puramente artificial. El derecho es un producto técnico, calculado, que se produce después de una deliberación en un órgano como pueden ser los parlamentos, en los cuales, o en los gobiernos, o los reyes, en las monarquías absolutas, en los cuales primero se juzga sobre su adecuación a la sociedad, al fin social para el que se da, en segundo lugar sobre su oportunidad, sobre su cálculo, y en el cual sí que hay un juego naturalmente de fuerzas dominantes que son las que se imponen y predominan dentro de esos órganos técnicos. No, quería decir una cosa muy interesante. Mientras tú hablabas de la relación entre el origen de las leyes y el culto a los muertos, me acordé de una frase magistral de Elías Canetti, que no sé si dije en algún programa, es una de las frases más impactantes que he leído nunca. Dice: los muertos viven de juicios, los vivos de amor. Y él lo dice en un sentido muy profundo, porque habla del juicio de los muertos entre los egipcios, del juicio final en la tradición judeocristiana, del juicio final en la tradición musulmana. O sea, como si solo pudiéramos saber qué son las acciones de los hombres una vez que están muertos, cosa que es evidente, por un lado. Y luego como si hubiera una polaridad, ley-amor, o ritual conservador, código transmisible y espontaneidad.
parece que aquí el gran kit de la cuestión que yo estoy defendiendo, en cierto modo, de una postura individual, es que espontáneamente, a veces, en momentos sociales determinados, los hombres dicen, esta ley me sofoca a mí. Yo quiero libertad de esta ley. Y tú comenzaste el programa diciendo, estamos aplastados. Pero fíjate qué diferencias tan curiosas. Lo hay. Nietzsche recordaba que en el libro egipcio de los muertos, el Ka o el Ba, a veces alma, pensamos sí, que solo hay un Ka, cuando en realidad había hasta 7 o 9 distintas formulaciones de eso que nosotros entendemos como Ka. Es decir, comparece ante el tribunal del más allá y su corazón es pesado con la pluma, etcétera. De lo que se acusa no es de los pecados que ha cometido, sino de los pecados que no ha cometido. Es decir, es algo muy a mí me ha llamado siempre mucho la atención. Es decir, que el hombre se acusa no de sus actos, sino de sus insuficiencias. En lo de la ley y el amor, los místicos han llegado a hablar incluso de ley de amor. Ley de amor es, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Y precisamente como elemento que rompe con la ley. O sea que esa concepción... Ley de amor es licencia poética, en términos literarios. Dice, hay la ley está establecida, pero claro, ¿dónde se coloca el místico? ¿Para qué ha sido establecida esa ley? Y naturalmente el místico considera que esa ley ha sido establecida para el acceso a Dios, que es lo que él busca. Exactamente. Luego voy a buscar por medio de esa ley el acceso a Dios. Y entonces descubre que si va por esa primera vía, que es la vía purgativa, pues no consigue mucho, consigue muy poco. Entonces necesita una segunda vía, que es una vía unitiva, viendo los elementos que Dios ha extendido por todos los sitios, recreándolos, los valles que Dios bañó con su hermosura de San Juan y todo eso, para llegar a un momento en que dice que viene la noche oscura. Se necesita borrarlo todo y por lo tanto queda borrada la ley establecida. ¿Para qué? Para nada no, porque entonces es cuando la única ley se establece, que es la ley de el alma y Dios cara a cara, como dos iguales, no porque sean iguales, sino porque Dios en su generosidad quiere que el alma sea igual y pueda unirse entrañablemente. Entonces, solo desde la noche oscura del alma se consigue la unión. Esto estaba ya, por lo menos incoativamente, en Al-Jalás, y esto está clarísimo en la escuela Chadili, en la escuela islámica Chadili. Los alumbrados. Que luego dan origen o no dan origen, es un problema a discutir, a los alumbrados, pero sobre todo en un místico que es Ibn Abbas de Ronda. En Ibn Abbas de Ronda está con claridad. Y quizá en uno alejandrino, que es Atallah, que es menos conocido, pero que también tiene esa idea. ¿Puedo hacerte una pregunta? Esto que estás diciendo tú, si lo llevas al contexto social del siglo XVI, justifica un poco mi teoría. No estoy barriendo solo debajo de mi alfombra, pero quiero decir, Santa Teresa tuvo problemas con la Inquisición, tuvo problemas con las leyes sociales de su época y por supuesto San Juan también. Más que Santa Teresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una ley externa, hay una ley exotérica que en principio juzga la actividad del místico o de aquel que encarna esa sabiduría críticamente, no le gusta. Digamos, es como si los burócratas del espíritu... Todas las iglesias han tenido un profundo recelo respecto de los místicos. Bueno, este es un tema muy interesante. Porque ¿Por qué? naturalmente, bueno, justo por lo que tú has dicho, es decir, porque el místico de alguna manera, y lo has dicho tú también, el místico trata de superar la vía sensitiva, encontrar precisamente esos rasgos en la vía unitiva que Dios deja en todas las criaturas. El hermosísimo verso de San Juan de la Cruz: y todos cuantos vagan me van de ti mil gracias refiriendo, y tanto más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que queda balbuciendo. Es decir, eso que nos explica el místico, hasta que llega efectivamente a la iluminación. Es decir, y en esa iluminación que se identifica con la noche hay un tremendo riesgo y un tremendo temor. El temor a que esa iluminación, en definitiva, es el hombre lleno de Dios, o por el contrario es el hombre que a base de vaciarse de todo, es decir,
ha identificado a la nada con el todo. Es decir, eso plantea además otro tema hermosísimo, que es nada menos que en los místicos precisamente, que es el de la identidad del buscador y del buscado. Es decir, el famoso lema de que la meta es el camino. Es decir, que se da también en el budismo. Yo creo que el conflicto es el intensamente. siguiente. Ahora te dejo un segundo nada más. Parece ser que el místico, y a mí me parece el tema que más actualidad tiene, porque la física atómica está desembocando continuamente en una percepción mística de la materia, al punto tal que los más grandes místicos cristianos o sufíes o todo el mundo han dicho lo mismo con otras palabras. El conflicto entre el místico o entre el individuo y la sociedad es que el místico dice, yo ya llegué. Y los grupos sociales prometen algo, dicen, no, todavía no ha llegado el momento. Esta especie de carrera de postas es insufrible, porque si los otros te administran a ti las leyes, la dosis de luz que necesitan, y tú dices, yo ya llegué, me paro aquí, siento esto, ¿qué otro trabajo tienen los administradores del Espíritu de Dios? No tienen más trabajo. Claro. ¿Entiendes? Ese es un conflicto real. Perdón un momentito, pero yo creo que quería... No, yo quería matizar un poco este concepto del amor que tiene el sufí. Bueno, además de amar a su creador, ama también al prójimo, ama al ser humano. Es decir, el sufí musulmán se diferencia, creo yo, del místico de otra religión. Es decir, que es un hombre integrado también en la sociedad. ¿Por qué? Porque cree en el Islam. Porque el Islam no separa la igualdad. Por eso Mahoma dice, todos los seres humanos son iguales como los dientes de un peine. Y el amor, es decir, el amor en el sentido genérico, general. Amor a todo, amor al Creador, al universo, al prójimo, amor incluso a la naturaleza. Y por eso, ahora, otro matiz, que no es el místico o el sufí musulmán, no es el que dice que ya ha encontrado, sino va en busca, va buscando la verdad, y siempre está en una búsqueda continua. No, yo no digo que haya encontrado, pero es decir, emocionalmente, el místico es alguien que está viviendo ya esa realidad, mientras que los otros todavía no se han puesto en camino. A eso me refería. Hay una diferencia entre un místico y un no místico.